Capítulo 106. Incluso después de eso, Delicate Glass continuó explicando sus ideas y visión del ferrocarril, y cómo el imperio cambiaría con la máquina de vapor y el barco de vapor. Y cuando terminó su apasionado discurso, la mayoría de los investigadores que antes tenían dudas ya estaban inmersos en la visión que él presentaba. Creo que el plan de Delicate Glass es muy factible. Creo que vale la pena intentarlo al menos una vez. ¿Qué opinan? Gracias a él, Dientes Afilados pidió la opinión de los investigadores, pero no hubo oposición como antes. ¿Cuánto tiempo duró el incómodo silencio? Cuando parecía que no saldrían más opiniones, Dientes Afilados declaró: entonces vamos a refinar este plan un poco más. Sí. Así fue como Delicate Glass cambió el rumbo de la investigación. Se avecinaba la era del ferrocarril. Después de ese día, los investigadores detuvieron su trabajo y comenzaron a elaborar un nuevo plan. Y en este proceso, el desempeño de Delicate Glass fue impresionante. Participó en cada parte del proyecto, desde el perfeccionamiento del diseño hasta la realización de modelos del ferrocarril y la máquina de vapor. Puedo entender por qué el barco de vapor se construyó con tanta rapidez y precisión. Definitivamente está haciendo honor a su reputación. Los investigadores que lo envidiaban en secreto no tuvieron más remedio que admitir sus habilidades. Suspiró. Pero en realidad, Delicate Glass dejó escapar un suspiro. Ante esto, Dientes Afilados le dio una palmadita en la espalda. ¿Estás arrepentido? Por supuesto. Quiero quedarme con mi profesor hasta el final y completar el ferrocarril juntos. Pero tienes tu propia investigación. Tienes que reiniciar la investigación del barco de vapor. No olvides que los investigadores de tu equipo solo te observan a ti. Ante esto, Delicate Glass asintió débilmente. Originalmente, la participación en la investigación de la máquina de vapor se produjo solo hasta que se inició la investigación de los barcos de vapor. Y hoy fue el final de ese periodo. Maestro, espero que tengas buenos resultados. Te apoyaré desde lejos. Jaja. Dices lo que debería decir. Me haré cargo de este lado y conseguiré resultados, así que no te preocupes por nada más y solo piensa en el barco. ¿Entendido? Lo tendré en cuenta. Con esto, Delicate Glass partió hacia la investigación de barcos de vapor. Desapareció así, pero como prometió Dientes Afilados, la investigación continuó. Y pronto lograron realizar un experimento simulado con un modelo. Pero el problema empezó a partir de ahí. Como era de esperar, esto es lo que sucede. Probablemente sea porque hemos utilizado gran parte del presupuesto previsto en nuestra investigación anterior. ¿Crees que podremos conseguir tanto apoyo nuevamente? Lo esperaban, pero se necesitó un presupuesto enorme para construir un ferrocarril y una máquina de vapor para el experimento. Además, también está el problema de la ubicación. No podemos construir un ferrocarril en la universidad, ¿verdad? No sabemos qué tipo de accidente ocurrirá durante la investigación. Sería mejor que fuera un lugar con poca gente. Los 3 experimentos anteriores, que posteriormente se denominaron la primera investigación sobre automóviles, se pudieron realizar en la Universidad Imperial. Pero aquí era imposible hacer un experimento con un ferrocarril que pudiera usarse para investigaciones y con una gran máquina de vapor funcionando en él. Después de escuchar las opiniones de los investigadores, Dientes Afilados finalmente abrió la boca. Por supuesto, esto es un experimento por ahora, pero si tenemos éxito, también podremos utilizar el ferrocarril que utilizamos para el experimento. Así que lo mejor es hacer la investigación en un lugar donde realmente podamos hacer funcionar la máquina de vapor desde el principio. Entonces ¿dónde estaría bien? No sé. ¿Qué? Nana, ¿no son todos investigadores? Esto es algo que debería preocupar a quienes consumen arroz nacional. Por ahora, informen sobre los resultados y planes de investigación hasta el momento y esperen. En fin, necesitan más apoyo por el presupuesto. Colmillo Afilado conocía bien su tema. Entonces escribió un informe con los investigadores y se lo envió a Kim Ki-woo. Jaja. Él realmente es algo más. Kim Ki-woo se rió a carcajadas al leer el informe de Sharp Fang. Había establecido los conceptos de barcos de vapor, ferrocarriles y locomotoras de vapor después del barco de vapor.
Por supuesto, había pensado en el barco de vapor después de recibir una pista de las palabras de colmillos afilados, y había pensado en el ferrocarril después de ver el método del hormigón armado. Pero Kim Ki-woo lo sabía muy bien. Qué difícil fue derivar nuevos conceptos de estas cosas desconocidas. Si fuera fácil, ¿por qué innumerables eruditos no pudieron pensar en los ferrocarriles? Por cierto, empezar a construir ferrocarriles costará una fortuna. Kim Ki-woo sonrió amargamente mientras miraba el presupuesto de ferrocarriles y locomotoras de vapor al final del informe. Por supuesto, tenía fondos suficientes para apoyar los experimentos. Pero lo que preocupaba a Kim Ki-woo era lo que venía después. De todos modos, la locomotora de vapor tendría éxito. Y Kim Ki-woo sabía lo poderoso que era el impacto de la locomotora de vapor. Pero también consumía una enorme cantidad de acero. Aunque el suministro de acero estaba aumentando lentamente debido a la guerra, estaría lejos de ser suficiente si comenzaran a construir ferrocarriles en serio. Al final, tuvieron que ampliar la escala de la industria del acero para resolver este problema. La mayor parte del acero que consiguieron lo tuvieron que destinar a la construcción de vías férreas. Mientras pensaba en esto y aquello, el ministro del Interior llegó a su oficina después de recibir la llamada de Kim Ki-woo. Su Majestad, no se ve bien. ¿Se encuentra bien? Jaja. Estoy bien, no te preocupes. Era Lobo Rojo. Era tan observador que podía comprobar que el color de su rostro era ligeramente peor de lo habitual, como un fantasma. ¿Qué tipo más confiable? El Ministerio del Interior era una rama de Strike Tree. Su sombra era tan espesa que parecía imposible deshacerse de él. Pero Lobo Rojo tenía un carisma y un liderazgo únicos que rápidamente tomó el control del Ministerio del Interior. Y manejó inteligentemente los conflictos sutiles con otros departamentos que comenzaron de manera implícita. Gracias a eso ya había tenido todo el Ministerio del Interior con su propio color. Kim Ki-woo dejó de lado sus pensamientos y le entregó el informe de Sharp Fangs. Lee esto primero. Hablaremos después. Sí, Su Majestad. Red Wolf tomó con cuidado la pila de documentos de Kim Ki-woo y los leyó lentamente. Hola. Un profundo interés apareció en su rostro cuando leyó el informe. Rara vez había estado en zonas industriales, pero conocía hasta cierto punto la situación porque manejaba el presupuesto del gobierno. Y fue lo suficientemente inteligente como para comprender los conceptos y posibilidades de los ferrocarriles y las locomotoras de vapor en un instante. Retorcerse. Por supuesto, cuando vio el monto adicional del presupuesto al final del informe, frunció ligeramente el ceño como si estuviera disgustado. Lo he leído. Entonces, ¿qué piensas? Me pareció razonable. Es obvio que si la logística se desarrolla con mayor fluidez, podremos desarrollarnos más rápido. Tienes razón. Red Wolf era un experto en economía imperial. Así que él sabía mejor que nadie lo importante que era la logística. Kim Ki-woo también estuvo de acuerdo con él. Sin duda, cuando se comercialicen los barcos de vapor, la logística se acelerará mucho. Pero esto se limita al transporte fluvial. Tampoco podemos descuidar el transporte terrestre si queremos desarrollar plenamente el interior. ¿Crees que esta locomotora de vapor será la respuesta? Así es. Puede transportar una cantidad incomparable a la de una carreta tirada por ganado. Y eso no es todo. En el futuro, cuando la tecnología avance y el tren a vapor sea más rápido, será más fácil llegar a regiones lejanas. También hará que el comercio sea más libre y la proyección del poder administrativo más fluida. ¿Realmente sabes de lo que estoy hablando? Kim Ki-woo sonrió brillantemente mientras miraba al ministro del Interior. Había captado en un instante la esencia de lo que estaba diciendo. Pero se necesitará una enorme cantidad de dinero para lograrlo. Mucho más de lo que dice el informe. Luego Kim Ki-woo explicó en detalle lo que tenía en mente. El ministro del Interior, que había estado escuchando en silencio, expresó sus pensamientos lentamente después de que terminó la historia. Entiendo la intención de Su Majestad, pero es bastante difícil con el presupuesto actual. Y ni siquiera hemos tenido éxito en la investigación del tren con motor de vapor, ¿verdad? Confío en que Sharp Fangs tendrá éxito. Y antes de eso, debemos impulsar el crecimiento de la industria siderúrgica y completar la producción en masa de acero. De lo contrario, habrá problemas con la construcción del ferrocarril.
Si su majestad así lo piensa, parece que solo hay un camino. Jaja. Parece que tienes la misma idea que yo. Subir el tipo de interés, ¿no? Sí, su majestad. Finalmente, surgió la cuestión de los tipos de interés. Kim Ki-woo recordó el sistema financiero actual. Hasta ahora solo hay un banco. Después de prohibir los bancos privados, la agencia financiera rápidamente se arraigó en la economía del imperio. Y hasta ahora, el tipo de interés de los bancos privados era cero. No había necesidad de aumentar el tipo de interés incluso si el dinero de los ciudadanos imperiales fluía hacia la agencia financiera. Por supuesto, hoy en día hay muchos casos de inversión a través de diversos canales. La economía de los imperios siempre estaba en auge, por lo que era más rentable invertir en negocios que simplemente guardar dinero. Pero no todos logran invertir. Si fracasan en la competencia y sus negocios quiebran, pierden todo su dinero. Aquellos que no querían correr tales riesgos confiaron su dinero a la agencia financiera, incluso si no obtenían ningún beneficio. Hasta ahora no había necesidad de aumentar el tipo de interés. El dinero confiado por los ciudadanos imperiales podía utilizarse para fines útiles y, gracias a muchas empresas públicas, el gobierno imperial tenía mucho dinero. Pero la situación cambió. Necesito más dinero. Si se eleva el tipo de interés, por supuesto, una gran cantidad de dinero que circula en el mercado fluirá hacia la agencia financiera. Por supuesto, podría haber tendido las vías del tren lentamente sin hacer esto, pero Kim Ki-woo quería tender las vías del tren lo más rápido posible con toda su capacidad. De todos modos, una vez que se establece el ferrocarril, se pueden obtener muchos beneficios. En la era imperialista anterior, había una razón por la cual las grandes potencias estaban sedientas de sangre para obtener derechos de construcción y operación de ferrocarriles en muchos países. Era mucho más rentable construir el ferrocarril rápidamente, incluso si aumentaba el tipo de interés ahora, que pensar en ello más tarde. Consulte con el director de la agencia financiera y aumente la tasa de interés lo suficiente para cubrir los fondos necesarios. Luego, averigüe cuánto presupuesto necesita del Ministerio del Interior y organícelo según corresponda. Haré lo que usted dice, Majestad. Gracias. Kim Ki-woo consultó inmediatamente con el jefe de la agencia financiera y aumentó su tasa de interés. Esto también lo anunció ampliamente a través del periódico The Empire. Y la reacción de los ciudadanos imperiales fue inmediata. ¡Guau! Ahora nos dan dinero solo por confiarle nuestro dinero a la agencia financiera. ¿En serio? Me preocupaba qué hacer si mi negocio quebraba, así que prefería confiar mi dinero a una entidad financiera segura y confiable. Yo también. Voy a confiarles mi dinero que no les confié antes. Gracias a esto, durante mucho tiempo hubo una gran multitud en The Financial Agency. Y una gran cantidad de dinero que circulaba en el mercado fluyó hacia la agencia financiera. ¿A qué te refieres con que estás sacando tu dinero? Dijiste que podemos retirarlo cuando queramos, ¿verdad? La agencia financiera es más segura que invertir en tu negocio, así que simplemente voy a confiar mi dinero allí. ¿Pero no sabéis que hay una diferencia en las ganancias? Eso no me importa. Solo devuélveme mi dinero. Suspiró. Por supuesto, como resultado, muchas empresas sufrieron daños. Había muchos ciudadanos imperiales que querían recuperar su dinero diciendo que lo habían confiado a la agencia financiera. Como resultado, algunos proyectos ambiciosos se vieron afectados y algunos lugares quebraron al intentar expandirse demasiado. De todos modos, a través de este proceso, suficiente presupuesto para el plan de Kim Ki-woo comenzó a acumularse en la agencia financiera. Capítulo 107. El director industrial, que leía los documentos con los ojos, tenía un rostro muy sombrío. Sus ojeras ya oscuras parecían haber empeorado en solo unos minutos. Siento que le estoy haciendo algo terrible al director industrial. El departamento industrial había sido durante mucho tiempo el más grande de todo el departamento, y la brecha con los demás departamentos se ampliaba día a día. Era inevitable debido al rápido desarrollo de la industria. Pero gracias a la continua ampliación de personal en el departamento industrial, todo marchó sobre ruedas y sin mayores problemas. El problema era que nadie podía sustituir el trabajo del director industrial. No importaba cuántos empleados se contrataran, el trabajo de la pluma negra, que era quien tomaba las decisiones finales, seguía aumentando.
Y a partir de hoy, aumentará aún más. Pronto, Pluma Negra apartó la vista de los documentos. Los he leído todos. ¿Cómo te sientes al respecto? El presupuesto recién invertido es mucho mayor de lo que imaginaba. Me pregunto si podremos usar todo este presupuesto. Es enorme. Bueno, así es. Estamos invirtiendo gran parte de los fondos recaudados por la agencia financiera. ¿De verdad tenemos que hacer esto? Ya estamos aumentando constantemente el tamaño de la industria siderúrgica. Tenemos que hacerlo. Las firmes palabras de Kim Ki-woo hicieron que Pluma Negra suspirara en silencio. Como decía, independientemente del sur o del norte, la industria del acero estaba en rápido crecimiento. Pero aquí estaban invirtiendo más dinero para aumentar su tamaño intensivamente. Ya mencioné el ferrocarril, así que deberían saberlo. Pronto necesitaremos acero que ni siquiera se puede comparar con el que tenemos ahora. Así que, por favor, trabajen un poco más en el departamento industrial. Ante esto, Pluma Negra suspiró profundamente por dentro. Suspiró. Lo esperaba hasta cierto punto, pero... ¿será así después de todo? Él lo sintió. La voluntad de Kim Ki-woo ya era firme. Y luego seguiría la voluntad de Kim Ki-woo como de costumbre. Al final, el director industrial no tuvo más remedio que aceptar. Haré lo mejor que pueda. Avísame si necesitas algo. Intentaré complacerte lo mejor posible. Gracias. Arco. El director industrial hizo una reverencia a Kim Ki-woo y abandonó la oficina con paso pesado. Bien. Esto debería resolver el problema del acero hasta cierto punto. El director industrial era muy competente. Había producido los mejores resultados hasta el momento dentro de las condiciones dadas. Fue gracias a Blackfeather que el departamento industrial, que había crecido rápidamente, funcionó tan bien como lo hizo ahora. Y creía que esta vez también le iría bien. Pasó el tiempo y el siguiente visitante abrió la puerta y entró. Su Majestad. Jaja. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Sí, he estado bien. Me alegra oír eso. Por favor, toma asiento. Sí. No era otro que dientes afilados. Eres increíble. Podrías haber vivido cómodamente como decano, pero volviste a investigar. Y los resultados de tu investigación son asombrosos, tanto entonces como ahora. Me da vergüenza. La máquina de vapor fue gracias a la guía de Su Majestad, y esta vez fue el delicado cristal el que me dio el concepto del ferrocarril. Simplemente comí un poco. ¿De qué hablas? Todo eso es porque empezaste a investigar. Las oportunidades llegan a quienes están preparados. Es un honor oírte decir eso. Ante esto, el rostro de dientes afilados se iluminó. Kim Ki-woo terminó su saludo oficial y fue al grano. Los convoqué hoy debido a la investigación sobre la locomotora de vapor. Suponiendo que la investigación tenga éxito, ¿dónde creen que se utilizará primero? Dientes afilados se quedó sin palabras ante la repentina pregunta. Solo había pensado que la locomotora de vapor se instalaría en varios lugares, pero nunca había pensado en el tema que preguntó Kim Ki-woo. Lo siento, pero no se me ocurre nada ahora mismo. Por favor, explícame. Creo que se utilizará primero para transportar minerales desde las minas. Ah. Eso tiene sentido ahora que lo oigo. Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, Sharp Teet inmediatamente estuvo de acuerdo. Hasta ahora, transportar minerales a complejos industriales o a orillas de ríos era tan difícil como extraerlos. Pero ¿qué pasaría si existieran ferrocarriles entre las minas y los destinos? Era evidente que la carga del transporte de minerales se reduciría considerablemente. Además, el precio del carbón caerá drásticamente. El carbón era fácil de extraer en comparación con otros minerales. Sin embargo, su precio era elevado únicamente a causa del transporte. Si el carbón comenzase a transportarse en grandes cantidades mediante locomotoras de vapor, el precio del carbón definitivamente bajaría. Hoy en día era difícil encontrar algo que no estuviera relacionado con el carbón. Esto significaba que el precio del carbón provocaría una caída general de los precios. Kim Ki-woo le explicó esto a Sharp Teet. ¡Guau! Después de oír todo esto, exclamó y volvió a exclamar. Su Majestad ha previsto todo lo que sucederá en el futuro.
Simplemente estaba investigando cosas que parecían posibles de manera aleatoria. Lo mismo ocurrió cuando fabricó la máquina de vapor. Dientes afilados recordó el pasado. Tan pronto como se fabricó la máquina de vapor, Su Majestad la aplicó en los lugares adecuados como si hubiera estado pensando en ello durante mucho tiempo. Drenó agua de las minas y construyó una cosa enorme llamada horno eléctrico usando un soplador de motor de vapor. Y así también fue esta vez. Aún no había comenzado la investigación seria sobre la locomotora de vapor, pero Su Majestad parecía tener planeado todo para el futuro. Me gustaría que hicieras la investigación sobre la locomotora de vapor aquí, considerando el futuro. Silbido. Kim Ki-woo extendió un mapa y señaló un lugar. Estaba cerca de la mina conectada al cielo negro. Se trataba de utilizar el ferrocarril y la locomotora de vapor que se utilizaban para la investigación, si la investigación tenía éxito. Dientes afilados también entendió de inmediato la intención de Kim Ki-woo. Seguiré tu voluntad. Gracias. Y una cosa más. Toma esto. ¿Qué es esto? Puedes leerlo. Cuando Kim Ki-woo dio permiso, Dientes afilados hojeó el documento. Y sus ojos se abrieron. ¿Es esto un plano? Sharp Tooth sintió una fuerte sensación de déjà vu. Había experimentado algo similar en el pasado, cuando estaba investigando la máquina de vapor. Y después de recibir un plano de Kim Ki-woo, ¿no avanzó rápidamente la investigación sobre la máquina de vapor? Dientes afilados leyó el plano sin dudarlo. Pronto se dio cuenta de algo. Fue casi similar a cuando hizo la máquina de vapor. La locomotora de vapor y el ferrocarril del plano tenían muchas mejoras respecto de lo que faltaba en su propio plano que presentó a Su Majestad la última vez. Todavía es un plan imperfecto. Por eso necesitamos investigar y encontrar la manera correcta de hacerlo. No parece nada imperfecto. ¿Cuándo se te ocurrieron estas ideas? No creo que pueda alcanzarte nunca, Su Majestad. Ja, ja. No eres un criminal. Solo te regañarán si le dices eso a alguien más. Todos estarían de acuerdo si el tema fuera Su Majestad. Lo tomaré como un cumplido. Ya construí un centro de investigación en la zona, así que ve cuando estés listo. Sí, lo entiendo, Su Majestad. Todos los investigadores se habían reunido antes de que llegara Colmillo Afilado. Todos sabían que Kim Ki-woo lo había convocado y tenían curiosidad de saber por qué había llamado a Colmillo Afilado. Y tan pronto como Colmillo Afilado regresó al laboratorio, les contó todo lo que había sucedido con Kim Ki-woo. ¿Es este realmente el plano que Su Majestad le dio? Ja, ja. ¿No te das cuenta? ¿Quién más que Su Majestad podría hacer semejante plano? Entre ellos, el que más interesó a los investigadores fue el plano. Es increíble. Es como si ya supieras cómo será la máquina de vapor. Su Majestad no es alguien a quien podamos juzgar. Así es. Lo importante es que Su Majestad piensa que la máquina de vapor será un gran éxito, ¿verdad? Sí, es cierto. Incluso él mismo nos dio este plano, así que es seguro. Y escuché que está gastando una enorme cantidad de dinero para suministrar acero para el ferrocarril. Jaja. Tomamos la buena decisión de empezar a investigar la máquina de vapor. Cada movimiento de Kim Ki-woo apuntaba al éxito de la máquina de vapor. Gracias a eso, aunque aún no habían comenzado su investigación, los investigadores confiaban en su éxito. Estuve seguro de nuestro éxito después de conocer a Su Majestad hoy. Como se esperaba. Pero es demasiado pronto para celebrar. ¿Qué pasaría si no cumplimos las expectativas de Su Majestad a pesar de haber recibido tanto apoyo? Eso sería terrible. Ante esto, Colmillo Afilado asintió. Si eso sucede, no podré librarme de mi culpa hasta que muera. Así que dejemos de lado la complacencia y hagamos lo mejor que podamos. Así pagaremos la gracia de Su Majestad. Todos los investigadores estuvieron de acuerdo con las palabras de Sharp Fangs. Gracias a eso, sus ojos se llenaron de pasión ardiente y firme determinación. Después de eso, Colmillo Afilado y los investigadores empacaron sus vidas en la Universidad Imperial y se dirigieron a su nuevo hogar, que estaba siendo preparado. Mientras tanto, el segundo equipo de expedición que se había dirigido a Europa había comenzado a regresar a sus islas designadas una por una. ¿Estás vivo? Por supuesto, fueron muchos más los que no pudieron regresar que los que lo hicieron.
Era inevitable que se infectaran y murieran en grandes cantidades porque tenían que conseguir antígenos para la plaga. Incluso si eran cuidadosos, era difícil evitar que la bacteria o el virus de la plaga entrara en sus cuerpos en una situación en la que el juego había terminado. Lo peor fue cuando la plaga se extendió en el barco de regreso. Aquellos que regresaron de tantas dificultades fueron verdaderamente afortunados. Has trabajado duro. Por favor, sigue nuestro control por un tiempo. Sí, lo entendemos. Mientras permanecieron en la isla, una fábrica de vacunas construida en un lado de la isla procedió a la atenuación de la plaga que trajeron. Y estas vacunas atenuadas fueron transportadas al continente y producidas en masa. Ya casi estamos allí. Kim Ki-woo pudo relajarse mientras la vacuna se producía gradualmente en masa. Las bases para hacer frente a la plaga mortal de Eurasia estaban casi terminadas. No podemos mantener nuestras puertas cerradas para siempre. El protagonista de la historia mundial antes de la llegada era Europa. No fue una afirmación errónea ya que los europeos conquistaron América. Pero ya no. El protagonista de la historia mundial debería ser el Imperio Wakantanka. Kim Ki-woo no tenía intención de renunciar a esto hasta que murió. Es decir, pretendía proceder a la globalización basándose en Wakantanka. Lo primero es vacunar a quienes lo quieran. Sí, lo entiendo. Los ciudadanos imperiales ya estaban familiarizados con la vacunación a través del Odú. Además, he oído que pronto comenzarán intercambios a gran escala con otros continentes. Entonces tenemos que vacunarnos rápidamente, ¿no? Si no quieres morir. Rumores como este circularon y los ciudadanos imperiales participaron activamente en la vacunación. Gracias a esto, con el paso del tiempo, al menos dentro del imperio, el riesgo de peste disminuyó rápidamente. Capítulo 108. Kim Ki-woo tenía un plan. Quería explorar el mar occidental y encontrar el misterioso continente de Asia, donde esperaba obtener tesoros invaluables y hacerse rico. No era el único que tenía esta ambición. Muchos comerciantes y aventureros del Imperio Wakantanka soñaban con navegar hacia tierras desconocidas y descubrir nuevas maravillas. Pero las cosas no salieron como Kim Ki-woo planeaba. Jeje. ¡Qué mundo tan maravilloso en el que vivimos! Podríamos ganar muchísimo dinero aquí. Deseo que siempre sea así. En ese momento, el Imperio Wakantanka estaba disfrutando de una época dorada. Vendían bienes baratos producidos por el imperio a los nativos de los continentes central y sur y, a cambio, adquirían oro, plata, cobre, guano, caucho, azúcar, cacao y otros recursos valiosos. Los succionaron como un agujero negro. El imperio utilizó estas preciosas importaciones para impulsar su desarrollo en el continente. Y recientemente, el Departamento de Finanzas aumentó la tasa de interés y vertió el dinero recaudado en industrias pesadas como el acero, lo que aumentó la oferta monetaria en el mercado. Como resultado, los salarios subieron y aparecieron diversos productos dirigidos a estos consumidores, estimulando el mercado. No era extraño ver a los trabajadores comprando artículos de lujo caros. Y entre esos artículos de lujo, los más populares eran los que venían de Europa. Ah, si pudiera traer algunos tesoros raros de otros continentes, sería un premio gordo. ¿Quién no lo sabe? Pero ¿quién sabe cuándo se levantará la prohibición? Los comerciantes miraban los tesoros europeos que circulaban en muy pequeña escala y sentían arrepentimiento. Sus precios eran astronómicos entre las clases ricas. El imperio Wakantanka tuvo una historia muy corta. Por lo tanto, los ciudadanos imperiales tendían a valorar las reliquias antiguas más que cualquier otra cosa, y estaban locos por las antigüedades que venían de Europa. He oído que hay reliquias más antiguas y hermosas en un lugar llamado Asia. Los comerciantes que las traigan tendrán mucha suerte. Y ya habían oído rumores sobre Asia debido a su limitado contacto con Europa. Muchos comerciantes imaginaron ser los primeros en traer tesoros costosos de Asia. Pero hasta entonces no había ningún comerciante que intentara realmente hacer realidad este sueño. La prohibición de la navegación oceánica fue una de las razones, pero la más importante fue el miedo a la peste. Pero esto solo fue así hasta que se administraron las vacunas a gran escala. Tan pronto como comenzó la vacunación, algunas personas empezaron a pensar de manera diferente. Quizás ahora estemos más a salvo de plagas mortales. Nos vacunamos, ¿verdad?
Si vamos al Mar del Oeste, debe haber Asia. Estaban ardían de deseo. Fue una mezcla de curiosidad y codicia. Querían explorar nuevos mundos y enriquecerse trayendo tesoros de otros continentes. Oye. ¿Cómo te atreves a desobedecer la prohibición decretada por Su Majestad en persona? Deberías esperar a que llegue el momento y se levante la prohibición. No seas codicioso por nada. Si rompes la prohibición, nunca más podrás poner un pie en tierra firme. Mucha gente les advirtió así, pero... seguramente hay mucha gente que piensa como yo. Si les dejo tomar la iniciativa, me arrepentiré más tarde. Ya había bastantes personas que estaban cegadas por su deseo. ¿Y si no me atrapan? Con este pensamiento, muchos de ellos comenzaron a poner en práctica sus planes. Uno de ellos era Sharpeyes. Tenía sus propios barcos, 3 de ellos. Era un veterano que llevaba mucho tiempo comerciando en el Mar del Oeste. Sharpeyes planeó con audacia y confianza. En aquel momento, había muchas vacunas que no se contabilizaron correctamente porque se distribuyeron de forma muy intensiva. Había mucha gente que quería vacunarse primero por si acaso. Pero debido a esto, hubo casos en que tuvieron que esperar mucho tiempo. Sin embargo, como era una cuestión de vida o muerte, algunos ciudadanos imperiales querían pagar más dinero y vacunarse antes que los demás. Por favor, véndame esta vacuna. Le pagaré más. ¿Por qué quieres comprar tanto? No me digas que quieres revenderlo. ¿Eso importa? ¿Sabes lo que pasa si te atrapan, verdad? El hombre hizo un gesto de cortarse la cabeza con la mano. No hay ningún riesgo. De todos modos, me voy pronto al continente sur. Vaya, bueno, supongo que puedes venderlo por más allí. El rostro del hombre finalmente se relajó un poco. El hombre de ojos delgados no perdió la oportunidad y le entregó la bolsa de dinero. Por favor, compruébalo. Quedarás satisfecho. El hombre tomó la bolsa de dinero y comprobó discretamente el monto. Entonces, su rostro se suavizó por completo y una sonrisa apareció en sus ojos. Bien. Asegúrate de llevártelo al continente sur. No dejes que nadie más lo consiga. Toma esto. Jaja. Tomaste una sabia decisión. Después de recibir la vacuna en sus manos, el hombre de ojos delgados se dirigió directamente al continente sur como lo prometió. Y comenzó a atraer a los residentes allí. ¿Sabes qué es esto? No sé. Es la vacuna que se está distribuyendo en el continente. ¿Vacuna? ¿Es cierto? Los periódicos emitidos por el imperio también circulaban en el continente sur, por lo que los residentes allí sabían sobre la vacuna. Pero la vacuna aún no había llegado al lejano continente del sur. No te dejes engañar. Con esto, podrás sobrevivir al desastre que pueda sobrevenir algún día. Exclamación de cierre. Las acciones de Kim Ki-woo no solo fueron observadas por los ciudadanos imperiales del continente. La influencia del imperio era tan extendida que los residentes del continente sur no eran diferentes. Y para ellos, la política de Kim Ki-woo parecía un intento de prevenir el desastre futuro. Cortó el contacto con otros continentes e hizo todo lo posible para fabricar vacunas que pudieran erradicar enfermedades. El problema fue que se priorizaron los beneficios para los ciudadanos del continente, por lo que los residentes externos estaban ansiosos. ¿Cómo puedes estar seguro de que es una vacuna real? Pero pronto, un comentario negativo salió de la boca del representante del pueblo, Finesand. Un hombre que de repente vino y trajo una vacuna. ¿Cómo podría creerle fácilmente? Jaja. ¿Pensabas que lo iba a vender? Entonces dices que no. ¿Lo trajiste para presumir? Por supuesto que no. El rostro de Finesand frunció el ceño ante las palabras cada vez más sospechosas del hombre de ojos delgados. No tengo tiempo para jugar contigo. No es broma. Voy a vacunar con esto a quienes se unan a mi equipo. ¿Multitud? Sí. Voy a partir hacia un nuevo continente más allá de ese vasto mar. Seguramente sabes que el emperador del imperio no ha levantado la prohibición de los viajes oceánicos. Así es. Pero esa es solo la ley del imperio. No se aplica a ti. ¿No eres un ciudadano imperial? Jaja. Tengo un plan para eso. No te preocupes. Se quedó sin palabras ante la respuesta segura del hombre de ojos delgados.
Pero a él no le importó y continuó con sus palabras. Vacunaré a quienes se unan a mi viaje con estas vacunas. Además, estoy dispuesto a dar algunos de los valiosos tesoros que traje de otros continentes. Se venden a un precio exorbitante en el continente, así que si regresas con vida, puedes hacerte rico. Ja. Estás desafiando incluso la orden de tu emperador por dinero. ¿Te alimenta la lealtad? ¿Te paga un dineral? El hombre de ojos delgados no ocultó su codicia por el dinero. Será mejor que elijas bien. ¿Crees que soy el único que piensa así? Debe haber otros que piensen como yo. ¿Y si logran ir a otro continente y regresar? Entonces hay muchas probabilidades de que las enfermedades se propaguen como él desea. Pero para entonces, ¿estás seguro de que aquí habrá vacunas? Exclamación de cierre. Quizás el continente esté a salvo de la plaga, pero no estoy seguro de otras regiones. Incluso si se suministra la vacuna, costará mucho dinero. ¿Tienes tanto? Pero si aceptas mi oferta, podrías ganar mucho dinero. Mientras hablaba, los aldeanos, incluido Fine-san, se quedaron sin palabras. Arena Fina cerró los ojos por un momento, recogió sus pensamientos y abrió la boca. Sabes muy bien que tus acciones podrían causar un desastre. ¿De verdad lo quieres? Claro que tendré cuidado. Pero como dije, aunque no actúe, estas cosas podrían pasar por culpa de otros. Así que tienes que elegir con cuidado. ¿Cuál es la mejor opción para ti? Sus ojos agudos reflejaban confianza. Sabía que sus palabras habían funcionado. No solo Arena Fina, sino también los rostros de las personas reunidas estaban muy serios. Nada estimula más la imaginación que el miedo a lo desconocido. Él les había infundido ese miedo. Pero no mintió. Él creía sinceramente que la plaga podría propagarse pronto, no solo por él sino por otros. La decisión es tuya. Si deseas que no ocurra ningún desastre todos los días o si actúas para superarlo. Yo tampoco tengo mucho tiempo, así que, por favor, respóndeme lo antes posible. Ay, bien. Lo entiendo. La decisión se tomó al día siguiente. La decisión de los aldeanos fue aceptar. Jaja. Tomaste una buena decisión. Suspiro, no sé si sea la decisión correcta, pero ya que decidimos actuar juntos, espero que nos ayudes. Asimismo. Después de eso, seleccionó a los miembros de la tripulación que tenían experiencia como marineros. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Tu barco debe estar registrado, ¿no? Y parece que tienes muchos marineros. No te preocupes por eso. Ven al puerto con los marineros mañana por la noche. Yo me encargo del resto. Está bien. La respuesta fue muy sospechosa, pero Arena Fina lo dejó pasar. El hombre de mirada aguda ejecutó su plan después de separarse de los aldeanos. ¿Por fin llegaste? Creí que me iba a romper el cuello de tanto esperar. Jaja. Debería haber traído esto después. Habría sido una oportunidad para verte romper el cuello. Eso sí que sería algo raro de ver. Los marineros lo saludaron cuando subió al barco y señalaron hacia atrás. Llegué tarde porque traje esto. ¿Se necesita alcohol para navegar? Como era de esperar. El capitán nos conoce muy bien. Jejeje. Los marineros sonrieron muy satisfechos al ver la gran cantidad de alcohol que había traído el hombre de mirada aguda. El hombre de mirada penetrante también sonrió con la comisura de su boca. Pero no había sonrisa en sus ojos. Vamos, bebe y muere. Salud. La primera noche de navegación. En el barco empezó una fiesta para beber. En 3 barcos, los marineros bebieron como marineros. Capitán, tome una bebida también. Jaja. No, gracias. Me lo tomaré. El marinero le ofreció una bebida, pero el hombre de mirada penetrante se negó con una sonrisa. De todas formas, eres muy exigente. La noche continuó. Y el incidente ocurrió temprano en la mañana cuando todos estaban durmiendo. Golpe sordo, golpe sordo. El hombre de mirada penetrante le dio una bofetada en la mejilla al marinero que le había ofrecido una bebida antes. Duermes bien sin saber tu destino. Jeje. Claro. Son muy poderosos. No despertarán fácilmente hasta la mañana. ¿Hasta mañana? ¿No querrás decir para siempre? Jaja. Los 3 hombres se miraron y sonrieron maliciosamente. El hombre de mirada aguda había manipulado el alcohol al traerlo.
para que no despertaran hasta que todo terminara. Capítulo 109. ¡Ay, Dios mío! Cuero Rojo escuchó en secreto la conversación de los tres hombres y se tapó la boca. Dudó de sus propios ojos y oídos. Pero nada cambió, incluso aunque dudara. Esos cabrones. ¿Intentan matarnos a todos? Era cierto que cuanto más lejos del continente, mayor era la posibilidad de verse involucrado en un incidente siniestro, pero nunca esperó que intentaran matar a sus camaradas. ¿Por qué? Cuero Rojo no entendió. De todos modos dejaron la mayor parte de su dinero en la oficina financiera. ¿Qué beneficio le traería al hombre de ojo agudo matar a los marineros de esta manera? Traqueteo. Este no es el momento. Los chicos estaban a punto de estrangular a los marineros con las duras cuerdas en sus manos. No era el momento de pensar en el motivo. Tuvo que idear una contramedida y afrontarlo. Cuero Rojo examinó rápidamente sus alrededores. ¿No hay nadie más que yo? Podría haber otros marineros que estuvieran escondidos como él, pero la posibilidad era muy remota. Probablemente no hubo nadie que no bebiera un sorbo del licor que trajo el hombre de mirada aguda, a excepción del propio Cuero Rojo. Hoy no se sentía bien. Además, tenía poca tolerancia al alcohol para ser marinero, y al día siguiente tuvo una resaca severa. Pero cuando los marineros bebían juntos, era una buena manera de ser regañados por los rudos barqueros si se negaban. Así, Red Leater desarrolló su propio conocimiento sobre cómo cambiar de bebida sin ser detectado durante su larga vida como marinero. Hoy tampoco bebió por ese método. Y en algún momento de la noche, Cuero Rojo sintió una señal extraña que era diferente a lo habitual. Después de un tiempo, de repente incluso aquellos que eran grandes bebedores perdieron el conocimiento y se desplomaron. Y eso fue sin excepción. En ese momento, Cuero Rojo salió de su letargo como si le hubieran echado agua fría en la cabeza y sintió un presentimiento. Y se escondió inmediatamente. Efectivamente, esta situación se desarrolló. Tengo que salir de esta situación. Había tres hombres delante de él. Todos ellos eran veteranos que llevaban mucho tiempo navegando, por lo que no eran rivales fáciles. No puedo ganar en un enfrentamiento frontal. Entonces la única respuesta fue dividirlos y conquistarlos. Y justo entonces, los tres hombres comenzaron a moverse. No te molestes en ver sangre. Es un dolor de cabeza si la nave se ensucia. Jeje. Claro. No te preocupes. Lo dejaré limpio. Entonces comencemos. Después de eso, solo Black Leaf permaneció en este lugar. Uf. Eso es un alivio. Cuero Rojo suspiró por dentro al verlos dispersarse en diferentes direcciones. Le preocupaba lo que pasaría si se movían en grupo, pero parecía que no lo hicieron. Había mucha gente en el barco, por lo que parecían dividir sus áreas de trabajo y realizar sus trabajos. Entonces era importante a partir de ahora. No puedo hacer ningún ruido. Si lo hiciera, existía el riesgo de que alguien oyera el fuerte sonido y saliera corriendo. No puedo usar un arma. E incluso si lo hiciera, no estaba seguro de poder golpear sus cuellos o cabezas con precisión en la situación de oscuridad. La única respuesta fue un ataque sorpresa. Tuvo que tenderle una emboscada y cortarle el aliento de un solo golpe. Cuero Rojo planeó su ruta y se movió sigilosamente a su escondite. Y contuvo la respiración y esperó el momento adecuado. Grieta. Mientras tanto, los marineros seguían muriendo uno tras uno. Lo lamento. Pero Cuero Rojo los vio morir sin pestañear. Podría haber muerto intentando salvarlos. Fue entonces cuando unos 6 marineros fueron degollados. Él está aquí. Finalmente, Black Leaf se acercó al lugar donde se escondía Red Leater. Había un marinero aquí. Uf. Parecía no tener culpa por haber matado, y silbaba mientras se acercaba sin ninguna vigilancia. Eres un cabrón loco. Al ver esto, Cuero Rojo perdió cualquier emoción humana que quedaba en su corazón. Ese tipo era un monstruo, no un humano. Luego, cuando dobló la esquina. Silbido. Saltó como un lobo y se lanzó tras él. Y después de cubrir la boca de Black Leaf. Slash. Se cortó la garganta con la fuerza de un bebé de pecho. ¡Cuaj! Dejó escapar un gemido ahogado y luego, ruido sordo.
Se desplomó como una marioneta con los hilos cortados, escupiendo sangre caliente. Cuero Rojo se aseguró de cortarle la respiración por completo en caso de cualquier problema, y luego se desplomó al suelo. Resoplido, resoplido. A medida que se liberaba la tensión que había acumulado, sintió una ola de fatiga. Pero todavía le quedaban 2 más, por lo que se recuperó rápidamente. Nunca se sabe cuándo aparecerán. Ahora era una carrera contra el tiempo. Pronto, su cuerpo volvió a moverse con rapidez. El siguiente objetivo de Red Leader era Rogue Beard. Simplemente mátalo. De todos modos, Sharpeyes no era muy bueno en habilidades físicas. No pensó que perdería si peleara con él 1 a 1. Y luego. Cloqueo. Después de matar a Rogue Beard de la misma manera que antes, Cuero Rojo estaba medio seguro de su victoria. Pero pronto negó con la cabeza. No bajes la guardia hasta el final. La complacencia conduce a errores inesperados. Cuero Rojo tranquilizó su mente y volvió a aumentar su tensión. Y tendió una emboscada a Sharpeyes de manera similar a los 2 que ya habían perdido la vida. Esta emboscada también tuvo éxito porque no bajó la guardia. Pero la diferencia fue que no mató a Sharpeyes. Grieta. Puaj. Desde detrás de ojos afilados, estranguló su cuello con la dura cuerda que Barba Áspera había usado como arma homicida. Tos. Tos. Luchó por un rato, pero de repente se quedó sin fuerzas. Había perdido el conocimiento. No puedes morir. Tienes que confesar por qué hiciste tal cosa. El hombre de mirada aguda no era alguien que haría algo así sin ninguna razón. Debía tener algún gran plan en mente. Algo que tenía que hacer incluso si eso significaba causar algo tan horrible. El hombre de cuero rojo no se olvidó de limpiar el desastre. Ató fuertemente el cuerpo del hombre de mirada penetrante y lo colgó de un pilar. Este lugar es peligroso. Había 3 barcos en la flota. Teniendo en cuenta la personalidad perspicaz del hombre, había una gran posibilidad de que algo similar hubiera sucedido en las otras 2 naves. Estaba seguro de que el licor que había sido transportado anteriormente se había distribuido uniformemente entre los 3 barcos. Entonces, sus colegas en los otros barcos probablemente notaron algo extraño y se acercaron. Tengo que irme antes de que los demás marineros recuperen el sentido. Si eso ocurriera, todos los marineros de los 2 barcos morirían, pero esto era inevitable. Pronto, el hombre de cuero rojo usó todo su conocimiento y poder para crear cierta distancia con las otras naves. Afortunadamente, era una noche oscura, por lo que los otros barcos parecieron no notar nada. Y cuando los 2 barcos se perdieron de vista. Se acabó. El hombre de cuero rojo finalmente pudo relajarse por completo. Al día siguiente. ¿Qué es esto? Una vez que los efectos de la droga desaparecieron por completo, los marineros que recuperaron el conocimiento quedaron impactados por lo que oyeron. Mientras dormían, la mitad de sus compañeros de tripulación fueron estrangulados hasta la muerte. El hombre de cuero rojo les explicó todo lo que había sucedido la noche anterior. Desde cómo había cambiado su bebida porque no se sentía bien, hasta las cosas terribles que el hombre de mirada aguda y sus 2 hombres habían hecho. Ese bastardo. Lo mataré ahora mismo. Los marineros estaban extremadamente agitados después de escuchar todo. Estaban muy tristes por la muerte de sus colegas y también tenían una terrible imaginación de perder sus vidas en vano como sus colegas muertos. Pero el hombre de cuero rojo los detuvo. No podemos matar a ese demonio. ¿No tenemos que averiguar por qué hizo algo tan increíble? Eso es cierto. Los marineros recuperaron la razón ante el comentario del hombre de cuero rojo. Y le quitaron lo que le había sellado la boca. Entonces, todo tipo de excusas salieron de la boca del hombre de mirada aguda. Yo no soy el culpable. Es una acusación falsa. Yo también soy una víctima. ¿Ja, culpable? Entonces bebe esto. Eso es. Ese es el licor que trajiste ayer. Cuando el hombre de cuero rojo le entregó un vaso de licor, su boca se cerró como una almeja. No puedes beberlo, ¿verdad? Claro. Perderás el conocimiento si lo haces. Pero dices que no eres el culpable al traer este licor. ¿Esperas que me lo crea? Ante una evidencia tan clara, el rostro del hombre de mirada aguda palideció. Espera. No morirás fácilmente. Sufrirás terriblemente y lo confesarás todo.
El hombre de cuero rojo lo miró con ojos inyectados en sangre y volvió a cerrarle la boca. De lo contrario, podría hacer algo estúpido como quitarse la vida. Después de eso, buscaron y capturaron los otros dos barcos cercanos. Como se esperaba. En los otros dos barcos, todos los marineros, excepto los cómplices, estaban muertos. Habían arrojado los cadáveres al mar, por lo que ni siquiera pudieron encontrarlos. De los 6 hombres que estaban en los dos barcos, mataron a 2 y capturaron a 4. Con esto, habían atrapado a un total de 5 culpables, incluido el hombre de mirada aguda. Este no es un asunto que podamos resolver solos. Tenemos que informar de este horrible incidente al gobierno imperial. Eso es obvio. Como no era un incidente que pudieran manejar, fueron a Yamga y lo informaron a la oficina de seguridad. Entonces, este incidente puso el imperio patas arriba. ¡Qué locura! Después de recibir el informe del asesinato en masa de marineros, Kim Ki-woo también quedó muy sorprendido. Había visto muchos casos de motines en barcos, pero nunca uno que intentara matar a todos sin sangre ni lágrimas. Por supuesto, había habido incidentes similares con el propósito de secuestrar barcos, pero el instigador de este incidente fue el propietario de la flota de 3 barcos. Descubre exactamente lo que pasó sin perderte nada. Sí, Su Majestad. No había forma de que él hiciera algo tan grande sin ninguna razón. Entonces Kim Ki-woo les ordenó que averiguaran los detalles. El decreto imperial fue severo. No pasó mucho tiempo después de que fueron torturados para que todo el plan se revelara claramente. He cometido un pecado que merece la muerte. Es culpa mía. Por favor, castígame. Golpe. Golpe. El jefe del departamento de saneamiento se golpeó la cabeza contra el suelo y se disculpó con Kim Ki-woo. Alto. Levántate ahora mismo. Sí, sí. ¿No tiene sentido mi palabra? Kim Ki-woo le rugió. Él entendió por qué el jefe del departamento de saneamiento estaba haciendo esto, pero pensó que era demasiado. ¿Atrapaste al principal culpable que vendió la vacuna a los criminales? Sí. También recibimos una confesión de él. No debe ser el único cabrón. Investiguen esto a fondo y encuentren a todos los que robaron la vacuna sin dejar ni uno solo. Sí. Seguro que lo haremos. Kim Ki-woo observó la tensa atmósfera de la reunión y se hundió en sus pensamientos. Fui demasiado descuidado. Sintió amargura al recordar el audaz plan del hombre de mirada aguda. El plan era más o menos así. Primero, recibió la vacuna y atrajo a la gente del continente sur. Luego mató a todos los marineros excepto a sus 8 cómplices que habían planeado el crimen de antemano. Después de esto, subió a bordo con la gente preparada y zarpó hacia el mar occidental. Por supuesto, el hombre de mirada aguda no planeaba unirse a este viaje. Él era muy inteligente. Ya había puesto una excusa para quedarse en el continente sur. Gracias a eso, se suponía que sus 3 barcos comerciarían sin él, y había escrito un escenario en el que habían desaparecido por alguna razón desconocida. Si hubiera existido el seguro marítimo en esta época, habría sido un escenario perfecto. Si ese fuera el caso, seguramente también se habría embolsado el dinero del seguro. De todos modos, los barcos desaparecidos se habrían dirigido al continente asiático, y si tenían éxito en el comercio, planeaba venderlos en secreto y hacer una fortuna. Como de todos modos sus 8 compañeros serían considerados muertos, no había nadie más que pudiera distribuirlos excepto él. Era un plan muy elaborado que le permitiría ganar una enorme cantidad de dinero y al mismo tiempo mantener su estatus de ciudadano imperial. Capítulo 110. Jin nunca perdonará esto. Investigará a fondo este incidente y hará que los culpables paguen por las vidas de los marineros. Que todos lo sepan y actúen en consecuencia. Sí, Su Majestad. La reunión terminó así. Kim Ki-woo regresó a su oficina, pero no podía deshacerse de la sensación de suciedad. Así que esto es lo que sucede cuando la clase capitalista crece. Por supuesto, aún no habíamos llegado al punto en que actos tan extremos e inhumanos ocurrieran con frecuencia. Pero cada vez había más gente que causaba diversos problemas eludiendo hábilmente la ley por dinero. Y esto estaba destinado a aumentar a medida que el capital privado crecía y la sociedad se volvía más avanzada. No puedo detener todo eso. Fue tratado como un dios en el imperio, pero era solo una persona que trajo muchas claves de trucos del futuro.
¿Cómo podría controlar lo que ocurría en lugares lejanos cuando era difícil comunicarse con regiones distantes? Lo mejor que pudo hacer fue crear un ambiente social que pudiera evitar esto y marcar la dirección correcta. Por cierto, me pregunto si el único que violó la prohibición fue el de los ojos agudos. Reflexionó un momento, pero finalmente Kim Ki-woo negó con la cabeza vigorosamente. De alguna manera no lo creo. A diferencia de antes, había una fuerte motivación para hacer fortuna yendo a otro continente y trayendo reliquias. ¿Y no tenían también fe en que era seguro gracias a la vacuna? Quizás debido a este incidente podría haber más intentos de contrabando. Entre quienes estaban considerando el contrabando, puede haber alguien que pensó que no quería quedarse atrás después de ver este intento. Kim Ki-woo borró sus pensamientos de su cabeza. Pensémoslo bien después de terminar este incidente. Las consecuencias de este incidente fueron intensas. Los periódicos del imperio compitieron para informar sobre el asesinato en masa de marineros, y gracias a eso, la mayoría de los ciudadanos imperiales se enteraron de este incidente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar algo tan horrible? ¿Cómo pueden hacer algo tan atroz vistiendo pieles humanas? ¿Cómo se atreven a violar la prohibición que Su Majestad proclamó? Todos los ciudadanos imperiales, sin distinción de edad o género, denunciaron a los instigadores de este terrible acto. Como resultado, las cosas se hicieron cada vez más grandes. Aprovechemos esta oportunidad para investigar si los funcionarios públicos han hecho algo ilegal. Si no hubieran robado la vacuna, esta situación tal vez no habría ocurrido. Las personas son animales olvidadizos. Por mucho que se castigara más severamente a los funcionarios públicos por corrupción, su sensación de crisis se desvanecería con el tiempo. Y cuando se desató una tormenta de inspecciones masivas, esta sospecha resultó ser cierta. Oh, perdóname, por favor. Debí haberme vuelto loco por un momento. Por favor, solo una vez. Cállate. Su Majestad nos ha dado un mundo tan bueno, y tú eres un funcionario público que devora la riqueza del imperio. ¿Cómo puedes cometer semejante acto de corrupción? ¿Qué carajo? A medida que se desarrollaba una inspección a gran escala, la corrupción que había ido creciendo en escala poco a poco quedó expuesta al mundo. Oh, no esperaba que salieran tantas cosas malas. ¿No le temen al cielo? Están completamente locos. Su Majestad ha enfatizado tanto la integridad de los funcionarios públicos. De todos modos les pagan mucho, pero están cegados por la codicia. Chasquearon la lengua como si no pudieran creerlo. Los funcionarios públicos del imperio tenían ingresos bastante elevados. Kim Ki-woo se había hecho cargo de ellos para que pudieran disfrutar de una buena calidad de vida incluso sin corrupción. Sabía que si estaban presionados por los gastos de vida, recurrirían a la corrupción para sobrevivir. Gracias a eso, los que fueron atrapados esta vez no pudieron poner como excusa que habían cometido corrupción para vivir. Se robaron más vacunas de las que pensaba. ¿De verdad lo vendiste a ese precio? Los inspectores quedaron estupefactos por la cantidad de vacunas que habían sido sacadas de contrabando. Las vacunas eran un medio para proteger sus vidas de posibles epidemias y los ricos querían vacunarse lo antes posible. Hubo bastantes capitalistas que compraron y recibieron vacunas ilegales en secreto, sabiendo que era ilegal. Esto es problemático. La situación era tan grave que si los castigaban a todos, tendría un impacto negativo en la economía del imperio. Pero no podían castigar solo a los vendedores y no a los compradores ricos. Entonces Kim Ki-woo decidió extorsionarlos legalmente. Creo que cuanto más alto es el estatus social, más deberían dar ejemplo. Sin embargo, muchos nobles y ricos compraron vacunas distribuidas ilegalmente para su propia seguridad. Estoy muy decepcionado con ellos. Pero sé que sirven al imperio. Así que les daré una oportunidad. ¿De qué tipo de oportunidad estás hablando? Si mostraran voluntariamente su sinceridad en proporción a su estatus e influencia, podría perdonar sus errores. Habló con rodeos, pero al final les dijo que pagaran. Y no una multa fija, sino una cantidad de dinero acorde a su riqueza. Los capitalistas que oyeron esto respiraron aliviados. Uf. Eso es un alivio. Pensé que iba a perder la cabeza si cometía un error. Valoraban sus vidas más que cualquier otra cosa, ya que habían comprado las vacunas por temor a un posible peligro. No les importaba gastar dinero, siempre y cuando estuvieran seguros.
Y no podían permitirse el lujo de ser odiados por Kim Ki-woo en la sociedad del imperio. Gracias a ello, cada uno pagó una gran cantidad de dinero. Esto resolvió hasta cierto punto el problema de la distribución interna de vacunas, pero la cantidad de vacunas que se sacaban de contrabando también era demasiado grande como para ignorarla. La mayoría de ellos fueron vendidos a los nobles del continente central. En la actualidad, las personas más ricas del exterior eran los nobles del continente central. La región de los Andes había estado en guerra durante demasiado tiempo y no había mucha gente que hubiera acumulado mucho capital. Pero el continente central había gozado de paz durante mucho tiempo después de la conquista azteca, y los nobles casi habían monopolizado el comercio con el imperio, por lo que la riqueza estaba concentrada en ellos. Así que compraron vacunas a precios muy altos para su seguridad. No eran ciudadanos imperiales, por lo que no tenían idea de cuándo podrían vacunarse. Podía simpatizar con sus acciones hasta cierto punto, dada la situación. Así lo pensó Kim Ki-woo. Ya que hemos llegado a este punto, vendamos vacunas de forma positiva a los ricos del exterior. Por supuesto, tenía la intención de cobrar un precio muy alto, ya que retrasaría el tiempo de vacunación de los ciudadanos imperiales. Pero él seguía pensando que aquellos que querían vivir, vivirían de todos modos. Somos realmente inocentes. Nunca pensamos que mataría a toda la tripulación de su barco. Incluso después de ser enviado al continente imperial, Fine-san continuó defendiendo su inocencia. Él era sincero. Había aceptado participar en el plan Ojos Afilados, pero no tenía idea de que haría algo tan horrible. ¿Nunca lo pensaste? ¿Ni siquiera te preguntaste qué haría con la tripulación a bordo? Bueno, tenía un poco de curiosidad, pero en ese momento no había señales de nada. Eso es solo una excusa. ¿Crees que tu culpa desaparecerá aunque no lo sepas? Por favor, perdóname. Arena Fina le rogó fervientemente al hombre que tenía frente a él, pero la respuesta fue fría. Nunca debiste haber empezado esto. Tu destino se decidirá pronto. Así que guarda silencio hasta entonces. Después de que él se fue. Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora? Arena Fina presentía las dificultades que enfrentaría en el futuro. Y tenía razón. Aunque no lo supieran, el hecho de que cooperaron con los de Ojo Agudo no desaparecerá. Por lo tanto, condenaré a todos los involucrados en este asunto a trabajos forzados. Quienes se resistan serán ejecutados en el acto, a juicio del comandante. Sí, señor. El jefe del ejército inclinó la cabeza con expresión determinada. Esto debería ser suficiente. Sintió que había despejado parte del tráfico. Kim Ki-woo pensó que el resultado no era tan malo. Aunque se vendieron ilegalmente, cuando los atraparon se devolvió mucho dinero al imperio, y los capitalistas que compraron la vacuna ilegalmente también pagaron mucho. Además, considerando la vacuna que se vendería cara a los nobles de afuera en el futuro, la ganancia era aún mayor. Tengo que hacer más vacunas con esto. Pensó que tenía que aumentar la producción de vacunas mucho más rápido que ahora para minimizar las variables. Había ganado mucho dinero que no esperaba y planeaba invertirlo todo en la producción de vacunas. A medida que la sociedad se fue haciendo cada vez más compleja y, sobre todo, los periódicos fueron consolidando plenamente su posición, en el imperio aparecían y desaparecían a diario diversos problemas. Pero sin importar qué noticias vinieran del exterior, a dientes afilados y a los investigadores no les importó en absoluto. Se centraron únicamente en la investigación sobre ferrocarriles y locomotoras de vapor desde que se completó el laboratorio que Kim Ki-woo había construido para ellos. Ya llevaban mucho tiempo investigando las locomotoras de vapor, por lo que rápidamente empezaron a aparecer resultados visibles. Además, estaban ubicados cerca de Black Ski, por lo que podían transportar directamente las estructuras de acero necesarias. Como resultado, en poco tiempo se creó un ferrocarril y una locomotora de vapor experimental que podía circular por él. Por favor, no permitas que haya accidentes. No te preocupes demasiado. No habrá ningún problema. ¿Verdad? Debe serlo. Dientes afilados asintió con la cabeza conscientemente. Y antes de comenzar el primer experimento con una locomotora de vapor, revisó varias piezas por última vez. Bien. Todo parece estar bien. Las uniones de las estructuras de acero estaban firmemente conectadas y no parecía haber ningún problema con el ferrocarril.
Además, las ruedas entre la locomotora de vapor y el ferrocarril estaban firmemente unidas para que no se descarrilaran. Lo hizo poniendo el máximo énfasis en la estabilidad, para que pareciera que nada podía salir mal. Pero nunca lo sabrás hasta que lo pruebes. Dientes Afilados terminó todas las comprobaciones y comenzó el experimento. Nunca se sabe qué pasará, así que no bajes la guardia. ¿Entendido? Sí. Luego, tal como estaba previsto, comenzaron a calentar la máquina de vapor acoplada a la locomotora de vapor. Chirrido. Y en algún momento. Finalmente, la máquina de vapor estaba lista para funcionar. Comenzar. Luego, tras el grito de Dientes Afilados, la locomotora de vapor comenzó a avanzar lentamente. Chillido. Oh. ¡Guau! Se mueve. El fuerte sonido del metal lastimó los oídos de los investigadores, pero no hubo un solo investigador que frunciera el ceño ante este ruido. Fue porque esa pesada locomotora de vapor avanzaba automáticamente. Era el momento que tanto habían anhelado. Ah. Algo caliente se elevó en el pecho de Dientes Afilados. La locomotora de vapor que iba delante de él era muy ruidosa y lenta. Pero eso no importaba. ¿No ocurrió lo mismo con las máquinas de vapor? Al principio eran muy ineficientes y ruidosos, pero ahora han mejorado mucho. De ese modo, la locomotora de vapor que iba delante de él se volvería más rápida y estable. A medida que avanzaba el experimento, su confianza en el éxito se hacía más fuerte. No se descarriló por inercia incluso al pasar no solo por tramos rectos sino también por tramos con suaves curvas. Y finalmente, cuando la locomotora de vapor se detuvo y todos los experimentos terminaron. Lo logramos. Ja ja ja. Los investigadores gritaron de alegría. Fue el momento en que las locomotoras de vapor hicieron su aparición oficialmente en la historia del imperio. Fin del capítulo 110.